Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a esta nueva explicación, donde vamos a meternos de lleno en una de las cosas más alucinantes de la naturaleza. Imagínense por un segundo que dentro de cada uno de nosotros hay una metrópolis microscópica, o sea, una fábrica biológica súper compleja que literalmente no descansa nunca. Hoy vamos a decodificar el manual de instrucciones de esta fábrica maestra. Vamos a ver cómo opera absolutamente todo, desde la gerencia general hasta la línea de ensamblaje. Así que, ¡arrancamos! Y para que dimensionen un poco de qué escala estamos hablando, fíjense en este número: 100 billones. Sí, con B. El cuerpo de un adulto promedio está formado por una cantidad de estas maquinitas que nuestro cerebro apenas puede procesar, todas trabajando en perfecta sincronía. Es una escala brutal. Y piensen que cada una de estas unidades tiene en su interior toda la maquinaria necesaria para mantenernos vivos, adaptarse al entorno y reproducirse. Bueno, nuestro recorrido de hoy va a tener 5 paradas rápidas. 1. El centro de mando. 2. La fábrica de proteínas. 3. El ciclo celular. 4. El proceso de meiosis. Y 5. Diversidad y envejecimiento celular. Empezamos directo con la sección 1, el centro de mando, o lo que comúnmente conocemos como el núcleo. Y ojo, este no es solo un almacén común y corriente, es más bien una bóveda de altísima seguridad. Está custodiada por una membrana doble con poros súper estrictos. Básicamente, si no tienes autorización, no entras ni sales. Ahora, adentro de esta bóveda súper segura, es donde se guarda el plano de la vida. Y aquí suele haber un poco de confusión sobre cómo se almacena este material exactamente. Les explico. En el día a día, cuando una célula está tranquila y no se está dividiendo, el material genético está en forma de cromatina. O sea, una masa de ADN y proteínas suelta, desenrollada. Imagínense un montón de collares de perlas tirados por ahí. Pero justo antes de prepararse para la división, este ADN se duplica y se enrolla apretadísimo formando los cromosomas. Es como pasar de tener un montón de hilos enredados en un cajón a formar ovillos perfectos para poder moverlos sin hacer un desastre. Pasamos a la sección 2, la fábrica de proteínas, o la síntesis proteica. Vamos a ver cómo esta célula agarra ese plano genético que vimos y lo pone a trabajar en el piso de la fábrica para producir todo lo que nos mantiene funcionando. El primerísimo paso aquí es la transcripción, que ocurre ahí mismo dentro del núcleo. Piensen en la enzima ARN polimerasa como un oficinista que necesita sacar una fotocopia rápida de una página muy específica del manual original de ADN. Esta enzima busca la señal de inicio y crea una copia de trabajo en forma de ARN. Pero ojo, el borrador inicial viene con partes de relleno que no sirven para fabricar la proteína, los famosos intrones. Entonces, a través de un proceso de edición quirúrgico y asombroso, otras enzimas literalmente cortan esos intrones y pegan solo lo que sirve, los exones. Solo cuando este mensaje está limpio y es 100% funcional, el ARN mensajero tiene luz verde para salir hacia el citoplasma. Y una vez afuera, arranca la traducción. Este ARN mensajero llega a un ribosoma, que vendría siendo la verdadera línea de ensamblaje de la fábrica. Y aquí entran en juego las moléculas de transferencia, que actúan como pequeños camioncitos de reparto. El primer camión siempre llega con el aminoácido metionina al sitio de acoplamiento para arrancar el proceso. Luego, a medida que la línea de ensamblaje avanza leyendo las instrucciones, van llegando nuevos camiones con diferentes aminoácidos y el ribosoma los va uniendo rapidísimo creando enlaces peptídicos. Así se va armando la cadena de la proteína hasta topar con la señal de alto. Pero el dato que les va a volar la cabeza no es solo cómo lo hace, sino a qué velocidad. 15. Esta diminuta línea de ensamblaje microscópica va uniendo unos 15 enlaces peptídicos por segundo. Es una demostración de eficiencia biológica de locos, y es exactamente lo que le permite a la célula reaccionar casi al instante para reconstruir tejidos, sanar y hacernos crecer. Ok, vamos a la sección 3, el ciclo celular o la fase de expansión. Porque claro, para que un organismo se desarrolle o para que sane una herida, esta fábrica tiene que saber duplicarse. Y ojo, todo este proceso de expansión requiere una coreografía súper estricta. Aquí no hay nada al azar, es un reloj biológico precisísimo. Arranca con la fase G1, que es puro metabolismo intenso. De ahí pasamos a la fase S, que es sumamente vital porque es donde todo ese valioso ADN se duplica por completo para asegurar copias exactas. Luego viene un último estirón en la fase G2 y finalmente la célula ejecuta la división en sí, la fase M. Como ven, todo está milimétricamente orquestado. Pero seguro se preguntan, ¿quién lleva el tiempo de este reloj?
Bueno, el destino de la célula lo controlan unas enzimas impulsadas cíclicamente por proteínas llamadas, de forma muy apropiada, ciclinas. Sus niveles suben y bajan como un temporizador interno, y al terminar el trabajo simplemente se destruyen para apagar la señal limpiamente. Ahora, a veces el destino ineludible de una célula es morir. Y aquí la biología hace una distinción enorme. Por un lado está la apoptosis, que es un suicidio celular genético y programado. Aquí la célula se encoge y desaparece de forma impecable, sin dejar rastro ni hacer daño. Y por otro lado está la necrosis, que es cuando la muerte ocurre por un daño o enfermedad. Es caótica, la célula estalla, derrama todo su contenido y causa una inflamación tremenda en la zona. O sea, el orden, hasta en la muerte, es fundamental para que el resto del cuerpo sobreviva. Bien, pasamos a la sección 4. El proceso de meiosis, la división reproductiva. Vamos a hablar del asombroso mecanismo biológico dedicado exclusivamente a crear la siguiente generación de seres humanos. Y aquí hay una diferencia gigantesca que tenemos que entender. La mitosis convencional, la que vimos antes, divide una célula normal una sola vez para producir dos copias diploides absolutamente idénticas. Pero la meiosis, que ocurre solo para la reproducción, exige 2 rondas de división y reduce los cromosomas a la mitad, dejándonos con 4 células haploides. Y lo más increíble, lo que realmente cambia el juego, pasa en la primera fase, el famoso entrecruzamiento o crossing over. Los cromosomas homólogos se juntan y literalmente intercambian fragmentos de información genética entre ellos. Es como barajar las cartas. Esto garantiza que cada una de las células que resulta sea totalmente única. Ese simple y minúsculo paso a nivel celular es el verdadero motor biológico detrás de la inmensa diversidad de todos nosotros. Y así llegamos al capítulo final, la sección 5, diversidad y envejecimiento celular. Básicamente, ¿qué pasa cuando estas fábricas se especializan y por qué inevitablemente empiezan a ir más lento? Cuando observamos todos los tipos de células que tenemos, que son alrededor de 200, nos damos cuenta de que sin duda alguna la forma dicta la función. Existe una variación física impresionante adaptada para tareas súper específicas. Por ejemplo, imagínense el ovocito humano, una célula esférica gigante de unos 140 micrómetros. Es tan grande que casi se podría ver a simple vista. Ahora comparen eso con el minúsculo eritrocito, nuestro glóbulo rojo que mide apenas 8 micrómetros y parece un disquito aplastado, diseñado aerodinámicamente para maximizar el transporte de oxígeno por venas súper diminutas. Cada forma es una adaptación de la evolución simplemente espectacular. Pero claro, a pesar de toda esta perfección, la fábrica no está diseñada para operar eternamente. La biología nos muestra que el envejecimiento está arraigado ahí mismo, en la célula. Por un lado tenemos los telómeros. Piensen en ellos como esas pequeñas puntas de plástico que protegen los cordones de los zapatos, pero en los cromosomas. Inevitablemente, se erosionan y se acortan cada vez que la célula se divide. Sumado a esto, con el paso de los años, azúcares como la glucosa forman enlaces irreversibles con las proteínas, lo que va endureciendo nuestros tejidos y volviéndolos rígidos. También llevamos dentro genes del envejecimiento que vienen programados en el ADN para ir apagando funciones poco a poco. E incluso llega un punto donde el propio sistema inmunitario se confunde y empieza a atacar a sus propias células con el paso del tiempo. Así que, para cerrar, les dejo este punto crucial para reflexionar. Hemos visto que la célula es una fábrica regulada por leyes químicas y genéticas que son extremadamente estrictas. Pero si son instrucciones precisas en nuestro propio ADN las que dictan esa erosión de los telómeros y todo este declive, ¿qué pasaría si la ciencia logra finalmente decodificar esos genes del envejecimiento y detener el proceso? ¿Será posible que la humanidad en algún momento logre reescribir ese último capítulo en el manual de instrucciones de la célula? Es una idea fascinante y nos deja mucho en qué pensar. Muchísimas gracias por acompañarme hoy a explorar este asombroso plano de la vida. Hasta la próxima explicación.